Primero quiero introducir por qué hablar de alternativas no observadas. Aquí lo primero que voy a hacer va a ser la motivación, después voy a cubrir aspectos específicos del diseño del modelo, después por qué elegí modelos generativos adversariales para poder atacar el problema. Por último, después hablar de por qué lo quiero resolver en un problema multiescala y por último los resultados. Entonces, lo primero que quiero conversar es de cuando, cuando nosotros tenemos un problema inverso. En general solamente observamos un, un, una sola, un solo ejemplo de cómo ocurrió ese fenómeno. Por ejemplo, esta imagen claramente tiene un grupo de colores, pero si yo les preguntara en este minuto, coloréenme esta imagen, probablemente cada uno de ustedes me daría una coloración distinta. Entonces yo, bueno, entrené un modelo que propuso una coloración y sucede lo siguiente, que pasa algo bien interesante, que es que no es consistente, como pueden ver, durante toda la coloración en el color que elige, y eso es porque existen muchas posibilidades para elegir el color. Y ahí viene la intuición de que los problemas inversos, en general, cuando son mal comportados, generan una distribución de probabilidades implícita detrás de ese problema inverso. Entonces, como se lo pueden imaginar, no sé, es poco probable que la cara de la señora sea azul, pero sí puede variar dentro de los rangos de café. Bueno, en reconstrucción sucede un poco lo mismo. Cuando nosotros tenemos un submuestreo de una imagen, tenemos una imagen y la submuestreamos, en verdad, esta imagen I es una de las posibles imágenes I que podrían haber generado ese posible, el submuestreo que estamos observando. Entonces, aquí viene la noción de que primero tenemos que hacer que este problema que es mal comportado, que esté mejor condicionado, para que efectivamente la distribución de probabilidades se nos achique y se acerque a un delta, que es lo que nos gustaría tener, que eso es el caso de un problema bien comportado. Y lo segundo es que una vez que logramos tener este problema mejor comportado, ¿cómo lo podemos resolver? Y aquí viene una asociación que hicimos nosotros en este trabajo, que es asociar el problema de reconstrucción de imágenes al problema de blurring. Entonces, nosotros podemos interpretar esta operación matricial de acá, de tomar transformada de Fourier, submuestrear y tomar transformada de Fourier inversa, es similar a hacer un blurring de la imagen con una PSF bastante específica. Y la gracia que tienen los problemas de blurring es que al downsamplear la imagen, el problema queda mejor condicionado porque se disminuyen todos los artefactos de blurring. Por ejemplo, esta imagen, la chiquitita acá, que está 4 veces achicada, a la cuarta parte, tiene menor error que esta que está acá, que está aquí grandota. Entonces aquí viene la noción de por qué hay que resolver este problema en multiescala. Porque si yo puedo obtener una solución aproximada en esta escala y utilizar esa solución aproximada para resolver la siguiente escala, en la convergencia del problema se vuelve más fácil. Y aquí viene la segunda parte del problema, que es generar todas las alternativas no observadas. Una vez que esto existen diversos métodos para poder aprender la distribución detrás por ejemplo, en este caso de las imágenes fully sample, dada la imagen submuestreada. Y uno de los modelos que más ha tenido éxito hoy día es el modelo de redes neuronales generativas adversariales. Este modelo aprende de forma implícita la distribución. Eso significa que solamente la podemos muestrear mediante el uso de un prior, y que no podemos operar con ella directamente. Pero a pesar de eso,
las ventajas que nos da poder resolver el problema en GAN en temas de fidelidad de la distribución aprendida son muy altas. Entonces, ¿cómo funciona una GAN? Tenemos dos funciones parametrizadas, D y G, y un prior Z. Entonces, aquí nosotros queremos aprender la distribución de los datos, aquí esto debería ser datos no generados, con este generador G que recibe un Z, o sea, PG distribuye G de Z, o sea, perdón, X distribuye G de Z. Entonces, para resolver G, para aprender G, resolvemos el siguiente problema, que es un problema de minimización y maximización, en donde lo que vamos haciendo es que el discriminador aprende a identificar las muestras, a separar las muestras que vienen de la distribución de los datos con respecto a las muestras que vienen de la distribución generada en este minuto. Entonces, vamos iterativamente resolviendo este problema hasta convergencia. Y en convergencia, lo que sucede es que el discriminador óptimo tiene esta forma. Y esta forma nos permite después hacer una aproximación para poder mejorar de cierta manera el proceso de aprendizaje de la distribución, que lo voy a cubrir en un slide después. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente? Aquí nosotros tenemos muestras de nuestro prior y lo que va haciendo el generador es mapeando estas muestras de este prior hacia una distribución aprendida, que es la que está aquí en verde. Las muestras reales son los puntitos negros, y las azules, y la línea azul es cómo está el valor del discriminador. Entonces, supongamos que el estado de entrenamiento está aquí. Lo que va sucediendo es lo siguiente: entreno un par de iteraciones el discriminador de tal manera de que llegue a convergencia, tomo gradiente en la dirección del discriminador y muevo la masa de la distribución hacia la distribución real de los datos. Y así hasta llegar a convergencia, en donde el valor del discriminador es un medio. Entonces, así es como funcionan las GAN, y por eso van aprendiendo la distribución subyacente de los datos. Entonces, como les dije, usando este discriminador óptimo, nosotros podemos aproximar el ratio entre la distribución generada y la distribución de los datos. Despejando D estrella, llegamos a esto. Entonces, si nosotros aproximamos D estrella por el D que tenemos en la iteración correspondiente, más o menos el ratio entre las dos distribuciones se aproxima a eso. Entonces, lo bueno de tener esto es que si yo tomo el logaritmo de este ratio y lo pongo en la esperanza de la distribución generada, obtengo una métrica de distancia entre, o sea, la divergencia acá no es una métrica, pero una medida de distancia entre la distribución de los datos, desde la distribución de los datos hacia la distribución generada. Entonces, esto se puede optimizar directamente en el paso del generador, de tal manera de asegurar, más o menos, de que yo esté caminando siempre hacia la distribución generada. O sea, perdón, hacia la distribución real de los datos. Y ahora les voy a hablar un poco de la arquitectura del generador que usamos para resolver el problema multiescala. Entonces, aquí en cada una de las escalas tenemos una de las imágenes submuestreadas que ha sido downsampleada. Entonces, tomando cada una de las tomando la imagen submuestreada original, le hacemos un downsampling 2 veces y intentamos resolver el problema en esta escala mediante el uso de una unit. ¿Ya? Entonces, esta imagen submuestreada tiene que llegar a una imagen full sample que también fue downsampleada. Y aquí, en esta parte del generador, entra el prior Z, en donde esperamos que mediante el uso de GAN podamos aprender cómo distribuye en esta escala las imágenes
fully sampled sujeto a la imagen submuestreada. Después de esta imagen obtenida se le hace un upsample, estas dos imágenes se concatenan, por eso ocupo la solución de la escala anterior y pasa de nuevo por el mismo proceso. Y aquí nuevamente entra un Z de tal manera de poder aprender cómo distribuye este segundo grupo de imágenes. Y así a la tercera parte. Entonces, ¿cómo funciona esto en tema matemáticamente en tema de GAN? En cada escala, en cada output de la salida, primero añadimos el input al output predicho. Lo que me interesa aquí es complétame lo que le falta de esta imagen submuestreada para que sea una imagen fully sample, ¿ya? Y lo segundo es que en cada escala tenemos un discriminador. Eso es porque necesitamos un discriminador de tal manera de asegurar que esta imagen I3 esté en la distribución correspondiente. Entonces, formulando matemáticamente esto, lo que tenemos es lo siguiente, que tenemos una esperanza primero de la norma 1 de la primera escala, o sea, del output de baja resolución con su ground truth, más la divergencia KL entre Q, que es la distribución que estamos aprendiendo, con P, que es la distribución de los datos reales, y esto se aproxima por la función que estimamos una slide más atrás. Después, la pérdida en la segunda escala, sucede lo mismo. Tomamos el ground truth de esa escala, lo restamos con la predicción que ocurre en esa escala, en norma 1, y también, ¿cómo se llama? Vemos que la divergencia se minimiza para asegurar que las distribuciones se acerquen. Y en la escala alta se repite lo mismo. Y nuevamente, y el problema de optimización es, se suman las tres pérdidas y se resuelven las tres escalas al mismo tiempo. Ahora viene la segunda parte de esta arquitectura, que es que necesitamos también conectar de cierta manera los espacios los espacios latentes de cada uno de cada uno de estos codificadores para que la siguiente escala pueda utilizar la información útil de la escala anterior. Entonces, aquí me refiero con información útil a utilizar este operador de tensión, que en intuición lo que hace es para cada qué tengo que usar de cada feature o para generar cada feature de los otros features que tengo alrededor. Entonces, supongamos que vienen los features X, ¿ya? Que son los features que yo tengo que quiero saber cuáles son los que me importan, y los proyecto linealmente a dos espacios, con F y G, ¿ya? Entonces, para calcular la tensión, lo que hacemos es obtener este valor, que lo que hace es para J, para el feature XJ, cuáles de los features XY me importan, ¿ya? Y con eso hacemos la operación softmax, que es para elegir como un grupo chico de features que me importan, o sea, porque este número, el valor de este número puede ser muy grande y no me interesa obtenerlos todos, sino solamente un grupo pequeño de aquellos que más me importan, y por eso se ocupa la operación softmax. Entonces, finalmente después para calcular la tensión de cada feature, tomamos el feature X, lo multiplicamos por su peso JI, y lo pasamos nuevamente por una función B para obtener la salida J. Aquí en este gráfico se debería entender más. Entonces,
aquí vienen los features X que queremos saber, por ejemplo, este cuadradito de aquí, cuánto me importa del resto para poder, para poder usarlo. Entonces se calcula f de x, que es los pesos por x, y después este f se transpone con g de tal manera de tener una multiplicación así decirlo, todos con todo, y eh, ocupamos después la operación softmax para poder saber de este cuadradito cuánto de los otros cuadraditos me importa. Entonces, este mapa de atención se multiplica con la salida de H y se obtienen los mapas de atención autoatendidos, que se llama así. Y así, esto es lo que ocurre en las imágenes. Aquí tengo los distintos puntos, son los distintos píxeles de la imagen. Bueno, las características pueden ser píxeles, o si te vas más abajo en la red neuronal, distintas características, en este caso son píxeles. Y si yo, por ejemplo, elijo este ojo como característica a ser atendido, entonces veo que lo que me importa aquí en este perrito es que tenga dos ojos, que tenga, por ejemplo, dos ojos, que fue lo que atendió acá. O, por ejemplo, si elijo este feature de acá, que es como la mitad del cuerpo, como que le importa como que sea todo el cuerpo. La cabeza, las patitas, etc. Entonces eso es un poco lo que va pasando. ¿Y por qué esto tiene sentido en el problema de reconstrucción? Es porque la información en la imagen está repartida en toda la imagen. Entonces es necesario saber en cada píxel cuántos de los otros píxeles hay metido entre medio. Entonces, ya yendo al problema de reconstrucción, una vez que resolvemos esto, podemos, dándole distintos grupos de Z a la red neuronal, podemos obtener distintas como posibilidades de reconstrucción. Como pueden ver aquí, la imagen se va moviendo. Por ejemplo, acá, no sé si ojalá lo alcancen a ver, pero esta rayita aquí aparece y desaparece, y aquí en general los bordes también como que van cambiando. Entonces, como que efectivamente logramos tener a partir por ejemplo, imágenes full sample, lograr obtener la distribución de los distintos para distintas imágenes submuestreadas. Esto fue calculado con un factor de aceleración de 16 por, y en cada uno de, no lo puse acá, pero en cada uno de estos, de los zetas, tiene aproximadamente como 0,06 de error en valor absoluto. ¿Ya? Ahora sí, el patrón de submuestreo que elegimos un patrón de submuestreo de tal manera de que los detalles estuvieran más contenidos, de tal forma de que la distribución aprendida no fuera tan ancha. Porque si, por ejemplo, si usamos el patrón tradicional, que son solo, por ejemplo, líneas verticales, entonces todos los detalles todos los detalles que quedan dentro de la dirección que no está submuestreado, o sea, si es vertical, en este caso sería esta dirección, no tiene demasiado, la distribución aprendida es demasiado ancha, o sea, puedo inventar muchos detalles dentro de eso. Entonces, de tal manera como en este espíritu de achicar la distribución aprendida, o sea, de la distribución mal comportada, la distribución del problema inverso, no hicimos este patrón de submuestreo que lo que hace es poder reducir un poco ese problema. Entonces, ¿para qué sirve aprender esta distribución? Y el primer resultado que obtuvimos es que esta distribución se puede usar para poder resolver los problemas tradicionales, tales como con presencia o consistencia de datos, pero resolverlo en Z. Entonces, y eso en teoría debería ser un problema mejor comportado. Entonces acá A es la operación de submuestreo.
Entonces, si yo FDZF es nuestro generador de red neuronal, una imagen zero field en específica, y IZF es la imagen zero field input en la mayor resolución. Y este es la salida también en mayor resolución. Entonces, yo puedo resolver minimizar Z en el espacio Z y hacer consistencia de datos entre la zero field y la red neuronal. Otro experimento que hicimos fue resolver con presensing con regularización TV, o sea, agregamos el término de regularización TV y agregamos el término de sparsity. Y por último, el último experimento que diseñamos fue que si efectivamente FDZF aprendió la distribución, tiene que haber algún Z que corresponda al ground truth. Entonces vemos si efectivamente existe ese Z y podemos llegar a él y resolviendo este problema. Entonces aquí tenemos el primer resultado. Esto es solo data consistency. Y efectivamente, al resolver data consistency, como en el entrenamiento de la red neuronal no forcé ningún punto de data consistent, que fuera 100% data consistent, tiene ciertas variaciones, por lo cual hay ganancia en términos de MAE si resolvemos consistencia de datos solamente. Después, si resolvemos con presensing, se mejora un poco más el resultado, baja de 0.05 a 0.03, y este es el resultado del último experimento, que es buscar el Z a ver si está, y efectivamente lo encuentra bastante bien, o sea, casi no veo diferencia entre las dos imágenes, y el error que tiene es muy bajo, y principalmente, como pueden ver acá, lo pueden ver prácticamente puro ruido. Entonces, eso nos dice que efectivamente la distribución está, o sea, que el modelo aprendió correctamente a identificar la distribución del problema inverso, y que, eh, y que, y que esta distribución puede ser útil para resolver algunos otros problemas como con presencia. Como podemos ver, aquí estamos resolviendo un problema de submuestreo de 16 por, que un algoritmo de compressing es muy difícil que lo resuelva en el espacio de los píxeles. Entonces, y también que este Z existe, por lo tanto, hay un trabajo que hay que hacer para poder lograr sacar el Z correcto a partir de esta distribución. O sea, si logramos diseñar un algoritmo a partir de la distribución aprendida que pueda encontrar este Z, tenemos un algoritmo de reconstrucción súper sólido. Y esas son mis principales conclusiones. Y ese es el trabajo que he estado haciendo. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Gabriel. Queda abierto para preguntas. Yo tengo no veo si hay preguntas. Yo tengo una primera pregunta. Me quedó un poco la duda cuando estabas trabajando en multiescala. Dijiste que sumabas directamente los errores de cada una de las escalas. Sí. Me entra la duda porque si tienes menos píxeles, la probabilidad de que el error sea menor, o sea, mientras menos píxeles, el error tendería a bajar. Entonces, me llama la atención que no tengas algún ponderador o que normalices cada uno de los errores para que sean comparables las diferentes escalas. Sí, es que claro, esta norma 1 es un promedio de errores de píxel a píxel, no es el mapa de errores. O sea, esto es suma de los píxeles generados menos
menos píxeles reales en promedio. O sea, estás dividiendo por el total de píxeles. Exactamente. Ah, ya. Por eso está en esperanza, sí. Ah, ya. Ahí sí me hace sentido. Sí. No sé si hay más preguntas. Yo tengo una pregunta. Adelante. Sí. Muy buena la presentación tenía cuando en tu arquitectura dices que se entra el prior. ¿Qué operación estaba haciendo ahí? Es una suma, sí, es súper importante, es suma, porque resulta que GAN, cuando lo utilizáis en problemas que son condicionados, tiende a ignorar el prior y colapsa en un punto. Entonces se ha descubierto en algunos trabajos que tú, si en vez de concatenar ese Z en la salida de este cuello botella, lo sumas, no tiene opción de ignorarlo y converge súper bien a la solución que esperáis. Y la salida de ese cuello de botella es una imagen de tamaño reducido, que es lo que, o sea, tu prior también es una imagen, ¿no? Sí, es un tensor, sí. Es un tensor de tamaño, depende de la escala, pero aquí en esta escala la chiquitita es 5 por 5 por 1024. Ya, ya, perfecto. Y otra pregunta, cuando mostrabas cómo entrenabas la red, eh, En la función de pérdida, ¿sí? sí. Ahí el término de la divergencia dijiste que lo reemplazabas por este que era como uno menos d dividido en d, algo así, ¿no? Es Entonces, este mismo. o sea, ahí ya no está haciendo como el entrenamiento tradicional de GANs, que hay que alternar entre, No, esto es más estable. O sea, hay un paper que es FGAN, donde muestran que esta forma de entrenar es más estable que simplemente hacer esto. Ya, ya, perfecto. Y la última pregunta es más general, es como, tiene muchos ingredientes tu trabajo, ¿a qué porcentaje le atribuye a cada uno de esos ingredientes que funcione? Porque realmente uno podría decir, ¿qué pasa si saco esto? Sí, mira, esto lo fuimos desarrollando a poco. El primer ingrediente del trabajo fue resolverlo multiescala. Una unit así de frente no puede resolver 16 por, sino que, eh, necesita este crecimiento progresivo. El segundo ingrediente fue el utilizar atención, que me mejoró los resultados eh, para poder disminuir el error. Y el último ingrediente fue ya agregar el Z en cada uno de, los, de las salidas de los cuellos de botella para poder aprender la distribución general. En resumen, lo que hice fue como, ya, genérame una imagen súper buena, y una vez que logré una arquitectura que me pudiera generar una imagen súper buena, ahí usé exactamente la misma para poder eh, aprender la distribución. Muchas gracias. Gabriel tiene una pregunta. Sí, muchas gracias, Gabriel. Muy bonita la presentación. Me encanta cómo presentas así las cosas. Eh, Te quería comentar primero que todo el trabajo de redes neuronales que tú estás realizando mm, se mm, comparte muchas similitudes con el problema de reconstrucción estilo low rank. Y, y yo te recomendaría que, si no lo has hecho ya, que leyeras algunos papers de eso, sobre todo low ranks, que también hace como, habla de realizar multiescalas, pero lo conecta con las propiedades de la transformada de Fourier. Y yo creo que eso podría ser interesante para tu prior que es Z como en este grafiquito. Te podría inspirar. O sea, en Z en general se elige como una distribución que tú conozcas, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso yo elegí una normal 0,1. Entonces no es algo que tú elijas así como con pinzas, porque tú lo que querías es como elegir una distribución con un buen soporte, de tal manera de que todas las modas que pueda tener
eh, tu problema, en este caso la distribución que estoy aprendiendo, en el caso del problema inverso, la distribución de problema inverso, quede cubierta por el prior. O sea, si por ejemplo tengo un prior muy angostito, es muy chiquitito, en el sentido de diferencia como de zetas distintos, es muy posible que colapse, que el entrenamiento colapse a un grupo de modas particulares, en lugar de tratar de cubrir la distribución completa. Entonces, por eso se elige como algo así como una normal o un uniforme. Generalmente es normal o uniforme. No, te entiendo, o sea, algo te entiendo, pero solo lo comentaba porque son tantas cosas en común que te podría servir como para Sí, referencia o para inspirarte con más de ideas. todas maneras lo voy a leer. ¿Cómo se llama? Puede ser que haya algo importante ahí que haya que citar. Sí, es verdad. Porque de cierta manera estáis utilizando todas las imágenes en Z para encontrar características comunes y qué sé yo. Y eso es low rank al final. Sí, lo voy a leer. Y lo otro que te quería preguntar, con respecto a los patrones submuestreo, el 2D esto es retrospectivo, ¿verdad? Como... Es porque los datos que tenemos para entrenar son 2D, entonces hay que resolver el problema en 2D. Si hubieran datos, hartos datos 3D, esto se podría resolver en 3D, sin, no hay problema. El patrón de submuestreo que elegimos es justamente pues, de tal manera de poder eh, angostar lo más posible la distribución aprendida, o sea, que no tenga que aprender a generar tantos detalles. Eso es, o sea, que el input me define de mejor manera la salida de la red neuronal. Eso. Sí, o sea, es posible, porque ¿qué es lo que me está pasando a mí? Que es posible programar eso, pero es un cacho. ¿Cachai? Entonces, Sí, eso como es verdad. en términos reales, probablemente hacerlo en 3D sería más conveniente. Pero el problema es que pierdes esta... Asumo que para cada slice es distinto patrón de submuestreo. O son para todos el mismo patrón. No, o sea, para todos los slices se submuestran con ese patrón que están viendo en pantalla. Ya, porque... Ya, perfecto. Ok, está bien, súper. Oye, Pero perdona, eso te quería comentar. gracias. Oye, Cristian, voy a saltarme un poquito la cola para meter la cuchara porque justo sobre esto, no sé si... Y de hecho es una pregunta para los demás, más que para Gabriel. Tomamos la decisión de tener exactamente el mismo patrón de submuestreo para todas, no solo los slides, sino que de todas las imágenes. O sea, si es que esto se implementara en un resonador alguna vez, el patrón de submuestreo queda fijo, no hay nada aleatorio. ¿Ya? Yo sé que eso va a causar un poco de escozor en la comunidad de resonancia porque están acostumbrados a hacer patrones al azar. En este caso es fijo. No sé si tienen opiniones. Mi opinión sería que si lo miro como un problema de low rank, el problema se ve beneficiado en que cada imagen tenga un patrón de submuestreo distinto. Porque como comparten características, lo que hacen los distintos patrones es transformar el artefacto en ruido y eso de cierta manera se identifica y ayuda a la resolución del problema. Pero que sea un solo patrón sí me hace ruido. Desde la ignorancia, yo pienso que en el fondo le estás dando un sesgo que no sé cuál es la ventaja. Sería la ventaja de, obviamente, de programar la secuencia de adquisición, pero en términos de aprendizaje no tengo idea cuál es la ventaja de tener un patrón fijo y no generalizar el aprendizaje para una distribución más grande de patrones. Sí, eso es cierto. La ventaja viene no por el lado de la programación, sino que viene porque la red neuronal así aprende una respuesta al impulso que es fija. Porque si tú vas cambiando el patrón en el set de entrenamiento, la red tiene que comenzar a aprender una respuesta al impulso para cada imagen que mira. Entonces al final no aprende ninguna respuesta al impulso, sino que al final aprende a hacer rodillas. Entonces la esperanza de hacer esto era que la red neuronal aprendiera
la respuesta al impulso, o tratara de aprender la respuesta al impulso. Y en el fondo después hace una deconvolución con una respuesta al impulso que es siempre la misma. Pero es cierto, puede generar un sesgo, no sé. Hay frecuencias que siempre se muestran y otras que no sé. Yo me puedo saltar a la cola también, Pablo. Para... Ya. Lleve el saltillo, o sea, sería imposible que te lo negara a ti. No, porque una pregunta y después me gustaría dar una posible respuesta a la pregunta que hizo Pablo. Pero primero, bueno, gracias Gabriel por la presentación. Y la pregunta que te iba a hacer es si luego de entrenar tu red, si has hecho algún tipo de estudio de perturbaciones adversariales para tratar de entender cuáles son los modos de falla de la red. Sí, eso todavía lo tengo pendiente, no he hecho ese experimento. Ya, entonces ahora respondiendo parcialmente a la pregunta de Pablo, es que sería importante caracterizar eso porque lo que tú dices es cierto, si uno tiene un problema inverso mal puesto, como el caso de resonancia magnética, hay muchas posibles soluciones. Ahora, tú puedes entrenar distribuciones de probabilidad para los cuales vas a seguir teniendo múltiples soluciones. El tener una distribución de probabilidad no te asegura que vas a tener una única solución. Entonces, es importante entender si con este patrón de submuestreo, la distribución de probabilidad que estás aprendiendo de rodillas, o dentro de las posibles perturbaciones de rodillas o otro tipo de cosas, realmente estás regularizando el problema de manera que haya una solución más o menos única. Y lo otro que quería comentar es que también sería interesante ver cómo se comporta la red cuando tenemos patrones de muestreo fijos para situaciones que son dinámicas. Porque en rodilla tal vez la variación de la geometría está bien determinada, digamos. Pero, por ejemplo, si uno hace resonancia cardíaca cuando uno trata de, no sé, adquirir imágenes de distintas fases del corazón, tal vez en ese caso vas a tener una distribución de probabilidad que es mucho más rica y ahí hay que tratar de compensar ya sea con el patrón de muestreo o reduciendo la tasa de submuestreo, etcétera. Claro. No, sí, esos son experimentos que quedan pendientes en verdad. O sea, sobre todo el de colapso de Moa. Vale. Sí. Oye, en pos del tiempo, vayamos a la siguiente pregunta, que es de Hernán, creo. Carlos Castillo estaba antes que yo. Carlos, entonces. No, yo bajé la mano. Yo quería preguntar algo parecido a lo que ya hablaron. Ya. Entonces me toca a mí. Mi pregunta, en verdad quería que los que cachan bien respecto de las secuencias de adquisición me aclararan, porque tú tomaste una imagen en la que se adquirió todo el espacio K en el resonador y la subsampleaste con ese patrón de submuestreo. Entonces, cada línea del espacio K de la imagen original corresponde con la línea del espacio K que tú obtienes con ese patrón de submuestreo. Y con esto me refiero a respecto a los tiempos de adquisición, al decaimiento de la señal y todas esas cosas. ¿Cómo se hace ese traspaso desde este entrenamiento que es con datos que están adquiridos completamente al resonador? Con respecto a los tiempos de cada línea, etcétera. Quizás lo contesto yo eso, Gabriel, porque tú no sé si lo sabes. No tengo idea. Bueno, efectivamente este patrón, a ver, en este caso en particular no hay mucha diferencia de adquirir las líneas horizontales o verticales porque el tiempo de adquisición es muy cortito. Entonces, dentro de cada línea no hay mucho decaimiento. Pero efectivamente introduce un problema. Cuando uno adquiere una línea horizontal versus una vertical, suponiendo que los gradientes funcionan bien y que las líneas son las que uno cree, igual el decaimiento es distinto, entonces se produce un weighting para un lado distinto que para el otro, pero cuando el tiempo de adquisición es cortito no debería ser tan importante, pero hay. Ahora, si siempre igual, esa es la gracia del patrón, si es siempre igual, o sea, si siempre igual no importaría. Claro, eso lo entiendo, pero a lo que voy yo es que cómo entrenarían la red, porque si van a entrenar con imágenes que son fully sampled, no van a coincidir los tiempos con la submuestreada, con los decaimientos y todo eso. Eso es cierto, no va a haber que hacer una aproximación nomás en el entrenamiento y suponer que va a funcionar. Pues, o sea, eso en general en los papers, en todos los trabajos de reconstrucción de imágenes se asume que multiplicar la máscara por la imagen fully sample es una imagen submuestrera, y eso lo han hecho, por lo menos en toda la literatura que he revisado se hace así. Claro, no, pero Gabriel, lo que pasa es que ahí no cambian la dirección de los gradientes como lo estamos haciendo nosotros. Es cierto que estamos introduciendo un error. Yo meto la cuchara respecto de eso, o sea, pensar en un submuestreo y no
en el fondo no ocupar la principal ventaja de tener líneas cartesianas, que es el readout es instantáneo y no te conviene submuestrarlo. Yo me movería a trayectorias no cartesianas. O sea, si vas a submuestrear con algún patrón en donde necesitáis distribuciones para todos lados, métele espirales, métele radiales, cosas que definitivamente no sean cartesianas. Y ahí sí que yo creo que generarías una ganancia y no estarías metiendo un montón de distorsiones por producto de que estáis dando vuelta los gradientes y estáis desaprovechando el readout. Eso es cierto, pero parcialmente es cierto, porque tú dijiste así como no introducirías un montón de problemas, y yo diría que como al revés, introduciría ahí un problema gigante, que es el problema de la no uniformidad y el problema de la reconstrucción de la NUFT en el fondo, de la interpolación. Cuando la gracia de esto es que al ser cartesiano es que no tienes que interpolar. Entonces, claro, estaría ahí compensando uno por el otro. No sé cuál problema es más grande, si el problema de los distintos pesos de esto versus el problema de la interpolación cuando no es cartesiano. No sé cuál es más grande. Pero parece de lógica probar, no sé, pues con espirales o con algo así. Sí. Bien, no sé si hay más preguntas, comentarios. Los que levantaron la mano, bájenla para saber si es que hay alguien, si tienen más preguntas Ya, Gabriel, y con eso cerramos para poder darle descanso a Gabriel de la Mayora y a todo el resto. Oye, Gabriel, una pregunta chica con respecto a la comparación con la formulación de compress sensing. ¿El tuneo de los parámetros, cómo lo hiciste? O sea, lo hice haciendo búsqueda en grilla. O sea, hice un grupo de parámetros lambda 1, un grupo de parámetros lambda 2 y probé combinaciones de ellos. Y me quedé con el Claro, camino menor error. y te comparaste con el fully sample para decir, ya, esta es la mejor selección de parámetros. Claro, eso. ¿Algo así? Ya. Sí, eso. Vale, gracias. Bien, nuevamente muchas gracias, Gabriel de la Mayora, por la presentación, y espero que nos siga enseñando a este mundo de las redes neuronales y sobre todo de las GANs, que todavía sabemos poco. Bien, pues, que estén muy bien y nos vemos en 2 semanas más. Ya. Chao. Adiós.